Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Padre bueno, Padre bendito, qué gozo inefable, indescriptible de saber que tú nos recibes en tu casa, en tu familia, y que hay un lugar para cada uno de tus hijos. Y si hay un lugar especial y particular para cada uno de tus hijos, la competencia, los celos, las envidias no deben de existir entre nosotros. No deben de existir entre nosotros. Porque tú eres el Padre de cada uno de nosotros. Somos hermanos y hermanas desde la eternidad. Y somos hijos del mismo Padre. Y tú nos has colocado en unidades de familias dispersas en toda la tierra. Y cada uno pertenece a una familia que según los designios de Dios fuimos insertados, no por voluntad propia, no por un deseo de mi carne, no porque un ministerio sea atractivo para mí, sino porque tú, oh Padre, en tu soberanía estás entretejiendo, estás hilvanando mediante la obra de tu Espíritu Santo tu familia, porque tú eres el Padre de toda familia que está en los cielos y en la tierra. Y como buen padre sabes dónde vas a colocar o dónde has estado colocando a cada hijo y a cada hija, porque no es, como dije anteriormente, por de voluntad de hombre, voluntad de carne, o porque alguien te diga ve allí o ve allá. Para escuchar tu voz y ser dirigido por tu Espíritu Santo es la gran victoria en nuestras vidas. Dejarnos formar como hijos maduros, salir de la posición del infante, porque el infante, el nepios, se mueve conforme a sus emociones, sentimientos, conforme a lo almático. Pero el hijo maduro se mueve por convicción eterna. Y esa es nuestra predestinación, representarte a ti como un hijo maduro. Porque hemos aprendido que al hijo maduro se le entrega la herencia de los cielos y la herencia de la tierra. Padre, ayúdanos a que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento o en el entendimiento de quién es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, hay tanto que aprender. Por eso debemos de hacernos como niños en el contexto de ser enseñable, corregible, instruible, de ser moldeado, así como el alfarero moldea el barro y le da la forma a la vasija que desee. Así, Padre, permítenos a nosotros hacer tu voluntad, amar tu voluntad y desear tu voluntad por encima de todo. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios declara. Amén. Muy buenos días a todos. Gracias, Sion, por su esfuerzo y dedicación. Vamos a darle un aplauso a ellos.
Ellos se esfuerzan para servirnos, para servirle al Padre. Se pueden sentar, mis amados, y para servirnos los unos a los otros. No hay un mejor lugar y una mejor posición que estar en la casa del Padre. ¿Usted se siente así? Se siente tan privilegiado de pertenecer a una familia, orquestando, formando, forjando su familia en la tierra. Y podía haber muchas unidades de familias, algunas grandotas, otras pequeñas, pero cada unidad de familia cumpliendo un propósito eterno, y eso es glorioso. Saber que el Padre nos ha colocado en su designio, en su soberanía. Y déjenme decirle algo, mis amados, que muchas veces, oigan bien lo que voy a decir, muchas veces las relaciones de pacto son probadas. Dígale a la persona que está al lado suyo, las relaciones de pacto son probadas. En un matrimonio, que es una relación de pacto, donde hasta la muerte nos separe, me agrada ver los matrimonios sonriendo. ¿Cuántos matrimonios están sonriendo aquí? Que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Y por qué algunos bajan la cabeza, pero la gran mayoría sonríen? Gracias. Allá atrás están diciendo, los caballeros que están allá atrás dicen que es hasta que la muerte los separe. Y las esposas que digan que el matrimonio es, a todas las casadas que lo digan con su boca, por favor. Aunque sea forzado, pero dígalo. Aunque sea forzado, pero dígalo, que esto hasta que la muerte nos separe. No hay vuelta atrás. Pues igual que un matrimonio son las relaciones de pacto, cuando son forjadas desde la eternidad. Y decía todo esto porque indudablemente las relaciones son probadas. Una relación de un padre biológico con su hijo, ¿son probadas esas relaciones? Una madre con sus hijos, ¿son probadas esas relaciones? Claro que sí. Un padre espiritual con los hijos o un hijo con el padre espiritual, claro que sí. Porque en esas relaciones de intimidad, gracias amada, gracias, en esas relaciones de intimidad, nosotros podemos ver la desnudez del uno y del otro. Podemos ver ¿qué? Dígalo de nuevo, la desnudez. Hablando de la desnudez, para que los niños entiendan, porque a veces no entienden, la desnudez nos habla de los defectos, de las partes no agradables de la personalidad, o mejor dicho, del carácter de la persona, no la personalidad, sino el carácter. Pero decidimos amar a nuestros padres, ¿no es así? Aunque nuestros padres nos hayan disciplinado de una manera que a veces no nos agrada, pero le amamos, ¿sí o no? Exactamente, sí. Porque los padres muchas veces ven lo que los hijos no ven. Y cuando a mí se me ha corregido, yo muchas veces me repito a mí mismo, Gisela, tu padre, en este contexto espiritual, ve en ti lo que tú no puedes ver. Porque la realidad es que todos, y yo me incluyo, todos cargamos puntos ciegos. Y muchas veces cuando hablamos se manifiestan cosas que son tan común en nosotros, que nosotros entendemos que están bien y están totalmente errados. Porque Dios le da esa gracia a los padres espirituales y a los padres naturales. Pero el espiritual abarca tanto lo natural como lo espiritual, porque esa es la configuración que Dios le da. Y yo oro por los padres que se levantarán de esta casa. Yo estoy orando por ellos, para que esos padres espirituales sean padres auténticos, que no entreguen su primogenitura por un plato de lentejas, por no corregir una actitud inadecuada en un hijo que pudiese en el mañana destruir su llamado, porque de eso se trata. Y mientras estaba orando, también sentí esto, que lo voy a comunicar con ustedes, que está en los proverbios, el no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Porque es que muchas veces nos creemos más sabios de la cuenta. Lo repito de nuevo, a petición del público, muchas veces nos creemos más sabios de la cuenta.
Y por eso la palabra del Señor nos reitera múltiples veces: no te apoyes en tu propio entendimiento. No tengas mayor estima de ti mismo que el que debes de tener. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, eso fue simplemente una cápsula, porque no está relacionado lo que tengo acá. Pero yo le dije al Señor: yo no voy a pedir excusas por lo que tú pones en mis labios. Si sale fuego de mis labios para quemar escoria, cada vez que me paro acá, no me paro en mis fuerzas. Y siempre le digo al Espíritu Santo: pasa carbones encendidos sobre mis labios. Y mi espíritu, alma y cuerpo se somete al señorío de Cristo. Y haz en mí conforme a tu voluntad. Y si nosotros estamos en esta casa es por la pura gracia del Señor. Porque recibir una palabra que constantemente nos esté cortando no es del agrado de muchos. Pero yo sí les garantizo a ustedes que si abrazan esta palabra y la ponen por obra en su vida, entonces usted será el beneficiado. Voy a hacer un pequeño anuncio y quiero que me escuchen todos los que llegan, y quisiera que el hermano Vázquez me ayudara con esto. Y voy a hablar aquí, aunque tenga que interrumpir lo que quiero decir. Yo les voy a suplicar, me están escuchando todos, que por las misericordias del Señor, todos los que lleguen temprano, comiencen a ocupar los asientos de adelante. Yo sé que hay un tema con el aire acondicionado que no le agrada lo de este lado, entonces este lado es calientito. Comiencen, a los que no les guste que el aire le dé, comiencen a ocupar este lado. ¿Vale? Comencemos a usarlo. ¿Por qué? Porque algunas familias llegan más tarde, porque son familias numerosas y necesitan un poco más de espacio. Y estamos insertando, incrustando en esta casa el pensar en el prójimo, el pensar en mi hermano antes que lo que a mí me beneficia. Procurar lo que se llama el bien común de mi familia en la fe antes de yo pensar en mí y mí. Amén. Entonces, ya les di la opción y lo estaré repitiendo cada vez que sea necesario, porque estamos en la escuela del Espíritu y comentaba con mi hermana que yo pequeña jugaba a ser directora de una escuela. Y cuando Dios me dio los 3 hijos de mi esposo, más los 3 míos, me tocó criar 6 varones. Empecé desde los 19 años, 6 varones y 2 perros. Y en todo ese proceso yo tenía que aprender a ejercer la disciplina porque yo era una niña de 19 años. No lo mencioné, dejemos eso ahí. Y yo me acuerdo que yo me colocaba una vara de la corrección en mi cuello con una cinta azul que está intacta y me la colocaba en mi cuello porque en ese entonces, cuando yo era inmadura en la fe, tomé muy literal lo que Proverbios declara, que la necedad está ligada al corazón del niño. ¿La qué? La necedad. Pero le voy a decir algo, usted puede tener 70, 60, 50, 40 años y todavía la necedad está en su corazón, porque esa necedad nunca fue tratada por sus padres. Conozco adultos que son necios y aún en la fe por igual. Entonces, hablándole de todo eso, yo comentaba que muchas veces, eso es una idea mía, no tengo un fundamento bíblico, pero es un sentir espiritual, que cuando los niños son pequeños, y me pueden corregir los que saben más que yo, juegan muchas veces a un juego imaginario que es algo que viene incrustado en su interior. Y yo jugaba siempre a la directora de una escuela, no a una maestra, me encanta enseñar, pero a la directora de una escuela. Y una directora reglita, a mí me llaman algunos familiares la maestra reglita. Y ustedes saben, no voy a hablar mucho, que la regla es regla. Y eso es algo que es como el Señor me configuró. Cada uno de nosotros fuimos wired, como dicen, que se dice en inglés, fuimos, ayúdenme, cableados, fuimos cableados
con una configuración específica que el Padre nos preordenó precisamente por causa de la asignación que Él nos iba a dar a cada uno de nosotros. Y en esta casa hay maestros, correcto. Aquí hay una gracia de maestros en esta casa. Entonces el Señor sabe cómo traer a aquellos que fluyen en el don del maestro, cómo impartir. Aquí hay realmente un don muy fuerte de la enseñanza. Y aunque no carguen el oficio per se de un maestro, pero eso está aquí y eso se percibe. Bueno, eso fue simplemente algo que quería compartir con ustedes, porque el Señor nos prepara. Entonces, piensen nada más, ¿qué yo quería hacer cuando yo era chiquitico? Sin estar bombardeado por los factores externos que muchas veces abortan el propósito interno de lo que Dios había establecido en nosotros. No estoy diciendo que eso sea la regla de un juego, porque no lo es, pero sí, en mi caso particular, me sucedió eso. Y después pude darme cuenta que era algo que ya Dios había depositado, porque desde los 16 años me tocó enseñar en APEC de noche, y yo era la más joven de todos los estudiantes que estaban allá, y yo me sentí un poco intimidada, y la directora de APEC fue la que me colocó en esa posición por el tema del conocimiento del inglés, y yo me sentía muy intimidada, pero también era parte de la formación para poder hablar en público, porque el Señor todo lo tiene precalculado. Nosotros somos los ignorantes, que muchas veces no entendemos los designios del Señor y los tratos, y por qué el Señor nos coloca en una plataforma particular, en una etapa de nuestras vidas, porque aprendemos asuntos importantes que nos llevarán y nos van a catapultar a otros designios del Señor. Voy a hacer otro pequeño paréntesis. Si usted no me puede ver porque alguien le está tapando, por favor, mueva su silla un poquitico, porque veo personas que no me pueden ver a mí. Por favor, María Luisa, ¿te puedes mover? Y veo atrás a la doctora que tampoco me puede ver a mí. Entonces traten de moverse, ¿ok? Que vamos a tener que poner unos punticos acá para que nos podamos ver las caras. Bueno, entramos en material. Estamos con la serie, ¿cuál es la serie que estamos nosotros enseñando? El espíritu de adopción. ¿Por qué inicié con esta serie? Porque les había prometido, como lo dije la semana pasada, de traer un estudio acerca de las diferentes etapas que el Hijo de Dios atraviesa. Me acuerdo, como mencioné la semana pasada por igual, que el apóstol Yacer en nuestro 10º aniversario nos trajo esa enseñanza. Yo la voy a amplificar porque mi asignación es que esta palabra quede incrustada en su configuración interna. Porque no podemos negar que por causa de los tiempos que nos han tocado vivir a nosotros, la oscuridad se va a intensificar aún más. Nosotros no simplemente estamos en los principios de dolores. Y todo lo que y todos los sistemas de este mundo fueron creados por el cosmo creador, que es la serpiente antigua, con el propósito de erradicar la imagen y semejanza. Porque si se erradica la imagen y semejanza de Dios sobre la faz de la tierra, ¿qué va a suceder? Simplemente el planeta queda subyugado al imperio de las tinieblas. ¿Están conmigo? Esto no es una película de Star Wars que yo le estoy hablando a ustedes. Esto es lo que declara el Evangelio. Pero nos hemos dado cuenta que a través de los años y los años y los años, aún ni siquiera la teología bíblica, y me pueden corregir, habla acerca de la madurez del Hijo de Dios. Usted puede ir a un instituto bíblico y no le hablan a usted de que el Hijo de Dios carga una responsabilidad de madurar, de no quedarse como un infante dando vueltas en el desierto. Ayer abrí mi Biblia en Deuteronomio capítulo 1, que todos debemos de volver, que es cuando se repite, Deuteronomio habla de que la ley se repite por segunda vez. Y ese primer capítulo de Deuteronomio me dejó a mí temblando. Como padres que habían sido asignados
y que Dios por su espíritu le había hablado a Moisés, decidieron no obedecer. Y nosotros muchas veces creemos que obedecemos y muchas veces estamos operando en un autoengaño. A mí me dejó temblando. Solamente el primer capítulo, anoche seguí leyendo. Entonces, si es la voluntad de Dios que nosotros maduremos, que crezcamos al estándar, Cristo vino a modelarnos y a levantar la vara. En el Viejo Testamento, que era sombra, modelo de aquello que había de manifestarse, Jesús el Cristo vino y se encarnó y la vara fue elevada. Ese es el estándar. Por ejemplo, antes era ojo por ojo, diente por diente, y ahora es ¿qué? ¿Qué es ahora? Si te maltratan, si te dan una galleta, pon la otra galleta. Pero no es que, como compartía con alguien, no es que yo voy a ser un masoquista, sí, ven, dame, porque la Biblia literalmente dice que si tú me das una... No, lo que la Biblia está explicando ahí es que si te dan una galleta, no devuelvas con esa misma... No devuelvas en esa misma medida que te dieron a ti. No devuelvas mal por mal. Entonces el estándar se ha elevado porque el Cristo vino precisamente a modelarnos a nosotros eso. Entonces yo voy a leer una porción de Efesios que les pediré a ustedes que mientras estemos con este estudio, estemos leyendo Efesios capítulo 1, 5, 6 hasta el 6. Que estemos leyendo esa carta. Porque juega un rol muy importante en todo lo que vamos a estar diciendo. Solamente voy a leer Efesios 1 del 3 al 5, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en... O sea, que nosotros hemos sido benditos con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Santo significa apartado para Dios, uso exclusivo de Dios, y lo que es santo llega a ser algo indescriptible. Lo santo, lo que es santo para... No, santo no es que si pequé o no pequé, no. Ese es un significado doméstico, un significado súper simple. Santo es lo que Dios ha apartado. Dios es santo, 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 y Dios es indescriptible. No podemos describirlo a Él porque Él es inmensurable. Entonces, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en que en amor, Dios es amor, habiéndonos predestinado para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Él le plujo en amor habernos predestinado. Entonces, como estábamos hablando, que si nosotros cargamos una predestinación, hay cosas en mi vida que yo debo de cambiar. Hay cosas en mi vida que yo debo de dejar atrás, porque Pablo lo dice, cuando era niño, yo pensaba como un niño, actuaba como un niño, pero ahora que dejé de ser niño, ya yo debo de operar en otra frecuencia. Y yo he visto hombres y mujeres adultas con canas haciendo pataletas de un niño de 2 y 3 años. Quizá usted no lo ha visto, pero yo sí lo he visto. Y eso no procede. Entonces hay cosas que nosotros debemos de dejar atrás y entender que por su gracia, en la medida que nosotros nos conectamos a esa gracia, y hemos hablado de la gracia el año entero, 2023. Si usted se le olvidó cómo conectarse a esa gracia, usted puede repasar todas las prédicas anteriores y refrescar su memoria y su espíritu para estar nosotros listos, aprestos, porque estamos en un kairos de Dios, estamos en una temporada donde Dios va a derramar una gracia cual nunca ha visto jamás. Pero no es que esa gracia va a caer del cielo, como cuando... No voy a hablar mucho, déjame simplificar lo que voy a decir. No es que eso va a caer sobre sus piernas, sobre su ser, sin usted hacer nada. No es así. El reino de los cielos no opera así.
Conforme a como usted se vaya posicionando, así el Señor le va entregando lo que Él ha predestinado a entregarle a usted. Entonces, en esta temporada de un avance agresivo, que no está sujeto a un calendario de 12 meses, Dios desea que nosotros entremos en una metanoia, en una transformación, en una metamorfosis y dejemos las cosas de niños y que nosotros podamos avanzar para que aquellas cosas que aparentan ser imposibles en nuestras vidas se hagan una realidad. Y Él hace sendas donde no hay. Él te conecta con quien Él tiene que conectarte. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es procurar madurar. Y para nosotros poder madurar se requiere de ejercicios espirituales. Yo no voy a madurar porque yo toque un botón y le toque ese botón y digo, Alexa, quiero madurar. Siri, quiero madurar. Eso no opera así. Es cierto que Dios da el crecimiento, pero ¿a quién Dios le da el crecimiento? A los que se proponen a crecer. Aquí tenemos médicos, por ejemplo. Los médicos, al igual que otras profesiones de abogacía, entre todas las carreras, usted sabe, hay unas que requieren más que otras, que usted tiene que estar en una constante actualización, porque si usted se queda en el momento que le entregaron su diploma y usted no avanza, usted estará obsoleto y la gente no va a ir donde usted. Usted tiene que estar constantemente actualizándose. Si eso es en lo natural, mucho más en lo espiritual. Muchísimo más en lo espiritual. Y Dios anhela que sus hijos carguen un calibre en el espíritu, donde nosotros nos posicionemos de tal manera que las decisiones que tomemos sean ordenadas por los principios eternos. El que encarna los principios eternos se convierte en su territorio, en su jurisdicción, como un principado. Porque el principado es aquel que opera bajo ¿qué? Principios. Y es el hijo maduro que opera en principios. El huérfano opera gobernado por sus emociones. Hoy yo estoy así y mañana estoy asado y se me presenta una situación y tomo una decisión. Guiados. Y ojo, que usted puede ser una persona impulsiva, ustedes saben de quién yo estoy hablando, pero en un momento determinado uno dice, ¡ey, espérate! Un momento, por dentro usted se habla. Eso es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Porque no podemos negar que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida pueden nublar los ojos de nuestro entendimiento. El que se crea firme, mire que no caiga. No tenga mayor estima de sí mismo que el que usted debe de tener. Porque ¿qué está procurando el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo? La ecualización. ¿Y qué es la ecualización? El que se crea que está acá, el que tenga mayor estima de sí mismo, que se crea superior por su alcurnia, por las razones que sean, por su capacidad, por su nivel de sabiduría y de intelecto que baja un nivel. Y el que esté por abajo, porque tiene una mala autoestima, por los traumas, por lo que fuera, porque tanto arriba y tanto abajo hay de todo. El Señor quiere que ecualizar. Y en esa ecualización, en la unicidad en el Espíritu, donde sabemos que en la familia de Dios no deben de haber celos ni competencias, porque si mi hermano triunfa, yo triunfo con mi hermano. Si mi hermano viaja, yo viajo con mi hermano. Si mi hermano se para en una plataforma, yo me paro conjuntamente porque somos uno en Cristo. Pero esa revelación aún no se ha encarnado en nosotros. Y hay prejuicios de superioridad, de color de piel, de estatus económico, y todo eso está en el cuerpo de Cristo. Y eso lo único que ha traído es división dentro del cuerpo. O que yo soy de tal nacionalidad y tú eres de una nacionalidad inferior que la mía. ¿Qué es eso? Si somos una sola raza, la raza humana, multicolor, dispersa en toda la faz de la tierra. Entonces, si nosotros no procuramos un crecimiento espiritual, si nosotros no salimos de nuestra zona de confort, nos vamos a petrificar como la esposa de Lot. Yo le doy gracias a Dios que la esposa de Lot se petrificó, no por favor, en el sentido que lo voy a decir, porque tenemos un marco de referencia, en ese sentido que lo digo. O sea, se le advirtió, pero su necio corazón la llevó a petrificarse por estar mirando donde no tenía que mirar.
Pero era que lo que ella miraba ya estaba incrustado en su corazón. Por eso no pudo avanzar, porque ya Sodoma y Gomorra estaban en su corazón. Y por eso nosotros debemos de cuidarnos de toda contaminación de espíritu. Porque las malas conversaciones son las maneras en las cuales uno puede transferir espíritus. Y esos espíritus siembran cizaña, división, rebelión, entre otras cosas más. Entonces es bueno que nosotros asumamos una responsabilidad espiritual. Un compromiso espiritual que nos lleve a nosotros. ¿Saben por qué? Que nos lleven a nosotros a qué? Ayunar, orar, inquirir en la palabra, escuchar las prédicas, les sea aburrida o no les sea aburrida, sigue escuchando. Porque yo sé que para muchos me dicen, y me lo han dicho en mi propia cara, y yo me alegro que me lo digan. Fuera de esta casa, no estoy hablando de nadie en particular de esta casa, aunque quizá ustedes lo piensen, eso es problema de ustedes también por igual. Pero me dice un hermano biológico, me dijo, es que tus prédicas son tan largas. Eso está comprobado psicológicamente, que la mente del hombre solamente puede recibir 30 minutos y después se distrae. Digo, pero claro, tú tienes razón, es la mente del hombre. Pero la mente del espíritu puede durar 3 días escuchando al pan que descendió del cielo y ni siquiera un niño, un infante, comerse su lonchera y entregársela, creo que fue Andrés que se la entregó a uno de ellos para que la multiplicara. Entonces, claro, si la impartición es de mi alma al alma de usted, son 30 minutos. A mí me han dicho, pero divídela por secciones, pon una el lunes, otra parte el martes y así, porque que no la oyen. Y yo dije, bien, que la escuche quien tenga hambre y quien no, pues lo siento. Yo no me voy a conformar a los sistemas de este mundo, lamentablemente, porque un utico, Pablo predicando hasta la madrugada, un utico, bueno, averigüen en el libro de los Hechos de los Apóstoles quién era utico y se recostó, ¡vup! Se durmió de madrugada y ¡blup! Cayó de un segundo o tercer piso. ¿Y qué hizo Pablo? Salió, resucitó y resucitó utico. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que sí, yo puedo sí ver una sesión de Netflix una tras otro episodio y puedo durar hasta 8 horas viendo unas... Ah, qué bueno que me están diciendo que sí, pero sentarme a escuchar la palabra, ¡ay no! Alaba lo que Él vive, Para escuchar la palabra no, pero las series de Netflix sí podemos. Es un tema, mi hermano, de lo que es prioritario en su corazón. Eso es. Yo ni pude entrar a la prédica, ¿qué te pasa? Entonces es importante que nosotros abracemos los ejercicios espirituales que nos llevan a hábitos de crecimiento, de madurez, que nos llevan a nosotros a escudriñar la palabra, a escuchar repetitivamente. Yo he escuchado no sé ni cuántas veces las prédicas de mi pastor. Es que no sé ni cuántas veces, porque la escucho y la escucho y la escucho, porque quiero ser bautizada en Cristo. ¿Usted sabe lo que es ser bautizado en Cristo? Como cuando usted coge una esponja, bautizo en griego, y esa esponja se satura de agua. Así yo quiero, como una esponja que quiero ser, saturarme de toda la doctrina de Cristo para ser más como Cristo y menos como es Gisela. Pero es un proceso y requiere una disposición de nuestros corazones. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque la vida se ha vuelto como una carrera de ratones. Ustedes saben cómo corren el muchacho de la flauta, ¿cómo es? Amelín. Exactamente, con la flautita y todos los ratones siendo dirigidos por él, y moviéndose para acá y todos corriendo. No, nosotros no estamos en esa fábula. Nosotros estamos en un mundo fallido, pero no somos de este mundo. Entonces nosotros estamos llamados a preparar la mente de nuestro espíritu, a preparar la mente de nuestra alma y entender que si estamos en Cristo, estamos en el Hijo Dios, que es el camino, estamos en la vida, en el camino y la verdad. Entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando en la oración y pídanle al Señor, mira, a veces uno se siente que uno está frío, se siente petrificado, se siente paralizado, clame a Dios y Él rompe ese caparazón que muchas veces nos impide a nosotros poder avanzar, porque es el anhelo del Padre que nosotros podamos creerle a Él, confiar en Él, recibir el espíritu de sabiduría y de revelación y que nosotros podamos adquirir el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios es su naturaleza, su esencia, todo lo que Él es, todo lo que Él es.
Entonces, pidámosle al Señor que nosotros podamos amar su palabra por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas, que nosotros podamos amar su palabra. Un momentico aquí que estaba buscando, no sé dónde puse algo que quiero compartir con ustedes. Entonces, seguimos más adelante. Estábamos hablando del espíritu de adopción. Mientras nosotros tengamos nuestro tiempo de ayuno, la tercera semana del mes de enero, de lunes a viernes, estaremos ayunando. Nada más hacen así. Yo pensé que algunos iban a decir, amén, amén. Estaremos ayunando. Y ese viernes nosotros vamos cerramos en nuestros hogares y entonces venimos acá a entregarlo. Tenemos un invitado que estará con nosotros. Entonces, ahí cerramos lo que es el ayuno de primicia. Estamos en el mes de primicia, donde nosotros nos reconsagramos al Señor en unas dimensiones mayores. Pero no es porque está en la lista de las cosas que yo quiero hacer este primer año. No, el Hijo no opera así. Nosotros simplemente estamos llamados a entregarnos como una primicia al Señor. Entregarnos a Él y vivir para Él y ser para Él todo lo que Él nos ha llamado a nosotros ser. Entonces, ahora estoy donde tenía que estar. Estaba perdida, aparentemente. Seguimos. Entonces, vamos ahora a la palabra. Habíamos leído Romanos 8. Solamente vamos a leer Romanos 8, del 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No es a todos. Es a los que Él llamó, lo que usted llama bien o mal, le favorece a usted. Porque a los que antes conoció, estamos hablando que Él como Padre de los Espíritus nos conoció, nos predestinó, para que fuésemos hechos conforme a ¿qué? Esa es la función que usted tiene en su vida. Y quiero que lo repita conmigo. Ser hecho a la imagen de su Hijo. Repítalo de nuevo. Ser hecho a la imagen de su Hijo. Ese es su llamado. Y si usted no trabaja para ese llamado, usted va a abortar el propósito de Dios en su vida. Y no se pregunte después el por qué. Y no estoy, miren, en el nuevo pacto, eso de que de maldecir, eso no existe, ¿eh? Porque si somos hijos, somos hijos. Pero sí sabemos que los que se proponen a madurar, hay un mayor fluir de ¿qué? De la gracia de Dios por una disposición, ¿eh? ¿Están conmigo? Porque, por ejemplo, hablando de la economía del reino, no voy a entrar en ese un pequeño punto que voy a dar. Si usted obedece o no obedece, Dios no lo va a maldecir a usted. ¿Está claro con eso? Ahora, si usted decide entrar en esa dimensión y en esa frecuencia, usted va a poder ver lo que sus ojos no han visto aún. Y cómo Dios le abrirá puertas de favor y gracia, cómo usted recibirá mayor inmunización, cómo usted le dará a Dios la oportunidad de Dios revelársele a su vida de una manera que usted ni siquiera se ha imaginado. ¿Están conmigo? Pero maldición, nada de eso, ¿eh? Porque ¿cómo va Dios a maldecir a un hijo que él ha adoptado? Eso es insólito. Pero nos decían a nosotros que caíamos en maldición, como los cánticos que hemos estado cantando. ¿Cuántos de nosotros que estamos en Cristo le fallamos a Él? Y a nosotros nos decían, se va el Espíritu Santo de Dios y Dios te abandona y ya, y tú estás sin Espíritu Santo. No, Él sabe que somos frágiles, que somos polvo. Ahora, está de nuestra parte confesar, está de nuestra parte arrepentirnos, está de nuestra parte ir donde el hermano o la hermana si usted le ha ofendido. Y si usted está ofendido con un hermano o una hermana, vaya y dígaselo, porque eso no se ve mucho en la iglesia hoy en día. Se ofende el hermano, se ofende la hermana, y yo oro y ayuno, Señor, trata con la hermana, y usted con su ofensa ahí. Y esa ofensa formándose ¿en qué? En una raíz de amargura. Entonces eso no nos agrada porque no estamos en la era de la confrontación. No, es que sea Él que venga donde mí. No, la Biblia dice en Mateo 18. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, porque esto ni siquiera está aquí, pero lo tengo que decir. Pues tenemos que pulgarnos.
de las lombrices, entre otras cosas más, limpiarnos y purificarnos. Entonces, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también a esto llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a esto también ¿qué? ¿Qué significa glorificar? Cargar el cabot, la gloria, la reputación, la naturaleza, la esencia de Dios. En otras palabras, que cuando le vean a usted puedan ver a Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. Pero pasamos por diferentes etapas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí hay un niño adoptado por sus padres que han decidido, ese es mi hijo, aunque es adoptado, es mi hijo. Carga una herencia, o sea, sus padres fallecieron, estoy hablando hipotéticamente, se inserta una familia, vamos a poner de millonarios, que les gusta hablar de los millonarios, y ese niño carga una herencia grandiosa sin saber que la carga, porque no tiene noción de nada de eso. Entonces, ese niño va creciendo, la familia lo va formando, lo va preparando, lo va educando, para que pueda administrar la herencia que le corresponde. Así nosotros que hemos sido insertados en la familia de Dios, por cuanto nacimos de nuevo, porque primero se habló del nuevo nacimiento, porque hablamos la semana pasada que si usted simplemente nace de nuevo o usted es adoptado. Pongo esta pregunta de nuevo sobre la mesa para responderla más adelante. Entonces, un niño, un nepios, un infante, no conoce sus responsabilidades, ni tampoco conoce la herencia que le corresponde. Y yo me hago una pregunta. ¿A cuántos de nosotros que tenemos tantos años en Cristo, realmente se nos ha revelado la herencia que Él nos ha entregado? Tenemos una herencia. Ahora, el yo administrar la herencia que está, supongamos que esa herencia está suspendida sobre mí, ¿entienden? Que está ahí. El Padre no me la va a dar hasta que yo sea un hijo maduro. Porque nosotros como padres terrenales muchas veces le decimos a nuestros hijos no, porque ese no puede salvar la vida de un hijo, ¿sí o no? Entonces, nosotros necesitamos conocer a Dios, nuestro Padre, para madurar. Si yo no le conozco a Él, es más, conociéndole a Él, yo me conozco a mí mismo en Cristo. Porque los ojos de mi entendimiento son abiertos a la revelación de quién yo soy. Si yo no conozco a mi Padre, ¿cómo yo sé los beneficios y la herencia que yo tengo como hijo? Entonces buscamos la palabra adopción y significa esa palabra adopción, colocar como hijo, como un ejemplo de adopción, la calidad de un hijo respecto a Dios. Efesios 1:5, como leímos, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y si nosotros obtenemos ese entendimiento doméstico, que lo mencioné la semana pasada y no lo voy a decir de nuevo, lamentablemente nos vamos a perder lo que la adopción en Cristo significa. Yo no puedo quitarle el significado, el valor a la palabra adopción en la que las Escrituras me hablan, como me habla en Romanos y me habla en Efesios capítulo 1, entre otras porciones de las Escrituras, si yo tengo un contexto en mi mente que la adopción es como se hace, como se adopta en la tierra. ¿Me explico? Porque es una palabra mucho más ampliada. Y les mencioné el caso de que si una familia adopta a otro, por las razones que sean, a través de un proceso legal, ese niño recibe no solamente un hogar, sino que recibe un apellido, recibe una herencia, entre muchas otras cosas más. Pero en las Escrituras significa algo más profundo. Y le hice la pregunta, aquí fue que nos quedamos la semana pasada. ¿Ha nacido de nuevo usted? ¿Ha sido adoptado usted? Perfecto, estamos en la misma frecuencia. Entonces vamos ahora a Juan 3, del 3 al 5. Juan 3, del 3 al 5.
hablando de Nicodemo. Hablé un poco de Nicodemo, pero tengo que hablar de nuevo. Porque en Juan 3, del 3 al 5, ustedes saben quién era Nicodemo. No voy a hablar de su biografía porque ya lo hablé la semana pasada. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y Nicodemo, siendo entre los 70 hombres, un maestro de la ley, un conocedor, como dicen, entre los 70 hombres más influyentes de Israel, un hombre con un pedigrí, no entendía lo que Jesús le estaba hablando, porque su entendimiento estaba suscrito a lo que él conocía de la ley. Por eso el espíritu de la ley es tan importante nosotros poder tenerlo. Entonces Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo en el vientre de la madre? Eso es imposible. Yo estoy aquí parafraseando. Y en el verso 5 Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿agua es qué? La palabra, y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús mismo declaró que si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a ver el reino, no lo va a ver, porque se requiere nacer de agua y del Espíritu. Y la palabra nacer, que la busqué también, habla de un mismo vientre. Miren qué hermoso eso, de un mismo vientre. Habla de regenerar, habla de dar a luz, habla de nacimiento, de concebir. En otras palabras, si nosotros somos hermanos y aún Jesús es mi hermano mayor, todos nosotros hemos nacido de nuevo en el mismo vientre, ¿sí o no? Claro que sí, por default. Entonces Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica, hablando de Cristo, y los que son santificados, hablando de nosotros, de uno de uno son todos, por lo cual Jesús, hablando de Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Jesús es mi hermano mayor. Y siempre hacemos la anécdota de que la iglesia no va a tener un matrimonio con el Cristo, como se ha hablado tanto. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay matrimonio. Señores, es otra dimensión de gloria muy diferente a lo que nosotros estamos viendo. Los cielos son superiores a la tierra, por eso hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo? El diseño es que el cielo o la tierra. Es el cielo. Porque en el cielo todo es totalmente diferente. Entonces yo busqué la palabra hermano, que es adelphos. Quiero que la repitan conmigo, adelphos. Y la palabra delphos nos habla de ese mismo vientre. Entonces Jesús se convierte en mi hermano mayor, en el primogénito, no en el unigénito, aunque a veces te habla la escritura del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Él era el unigénito, pero ese unigénito al entregar y pagar el precio de nuestro rescate se convierte en el primo, en el primero, en el primer hermano, y todos nosotros somos sus hermanos. Entonces, hablando de ese mismo vientre es muy importante porque de eso le estaba hablando precisamente Jesús a Nicodemo. Cuando en Juan 3:5 Jesús estaba hablando a un principal que indudablemente él tenía curiosidad. Habían cosas que él oía de Jesús que lo estaban atrayendo en pos de él. Y les mencionaba de cómo él fue de noche, porque el ver de noche a Jesús significaba muchas cosas. Él no quería ser visto con Jesús indudablemente, porque su posición era altamente comprometida. Así también hacen los presidentes. Se ven clandestinamente y un presidente que aparenta ser enemigo del otro, se ven y hacen sus acuerdos. Eso estoy poniendo en lo terrenal, pero Nicodemo hizo algo igual. Y también muchas veces esa oscuridad en la cual él quiso ver al Señor tipificaba, dígale a su hermano, tipificaba que la oscuridad que Nicodemo también cargaba. Entonces, por eso en Juan 3:2 vemos que este vino a Jesús de noche y le dijo rabí. Y cuando le dijo rabí también era una posición de honor. Rabí es maestro. O sea, él reconocía en Jesús que él era un maestro, porque un maestro, decirle maestro a otro, eso tiene un peso de gloria. Entonces este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces luego Jesús le dice a Nicodemo precisamente, mira,
con todo el conocimiento, la sabiduría y todo el entendimiento que tú tienes, si tú no naces de nuevo, de que de agua la palabra y del Espíritu, lamentablemente, no verás el reino de los cielos. Entonces él hace la pregunta, ¿y cómo puede un hombre viejo entrar? Por segunda vez, siendo un hombre mayor, con canas, viejo, entrar en el vientre de su madre. Entonces, ¿a qué palabras se estaba refiriendo Nicodemo? Porque acuérdense que eran lo que hablaban, eran griegos que hablaban. Bueno, el Nuevo Testamento se escribió en griego, ellos hablaban en hebreo, pero todo fue escrito en griego. Pero ¿de qué estaba hablando? ¿A qué se refería Nicodemo cuando dijo entrar en el vientre de su madre? Él se estaba refiriendo al concepto adelphos. Adelphos, que habla de un hermano nacido de un mismo vientre. Pero la palabra adopción es otra cosa, porque aquí se está hablando de nacer de nuevo del mismo vientre, pero ahora se está hablando de adopción. Entonces la palabra que nos hacemos de nuevo, ¿somos nosotros nacidos de nuevo o nos convertimos en los hijos de Dios o somos adoptados? Son preguntas aquí ustedes. Y les voy a decir algo, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo es la cosa? Como que la Biblia se está contradiciendo. Porque aquí nos hablan de nacer de nuevo. Nos hablan también de ser adoptados. Entonces, o tú naces de nuevo o tú eres adoptado. La Biblia se contradice. A todos nosotros, a mí me ha pasado eso y sé que algunos de ustedes, hay personas que dicen, mira, aquí hay una contradicción. Esta Biblia la escribieron los hombres y no es palabra de Dios. Bueno, yo aprendí de un señor que sabe mucho más que yo. Le voy a dar el crédito, Dr. Sam Solen. Él dice, cuando te hagan esa pregunta, di de ambos. ¿Por qué de ambos? Porque el nuevo nacimiento habla de cuando usted abraza la obra de Cristo y usted despierta su espíritu y su espíritu comienza a clamar, Abba Padre, y usted automáticamente insertado a la familia de Dios y entonces usted es adoptado. Como un hijo de Dios con todos los privilegios de un hijo, pero usted no va a usufructuar su herencia hasta que usted no madure. A Jesús le tomó 30 años. Este es mi hijo amado en quien yo tengo confianza. A Jesús, el Mesías, el ungido de Israel, le tomó 30 años. De procesos en procesos, de procesos en procesos. Hasta que un día los cielos se abrieron. Y el Padre declaró, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿A él qué? Entonces es importante que cuando nos hagan esa pregunta como media, no vean. Entonces investigamos el por qué. Porque también cuando usted es un niño, un nepios, que usted ha nacido de nuevo, usted es un infante en la fe. Pero cuando usted es adoptado, es otro proceso, entonces al que es adoptado le corresponde ¿qué? Una herencia, ¿sí o no? Entonces usted va madurando para administrar, por eso somos administradores de su gracia, para administrar esa herencia predeterminada para con cada uno de nosotros. Entonces eso es importante que lo tengan en mente. Y sí, la respuesta es que nosotros hemos nacido y somos adoptados. ¿Y cómo es esto posible? Simplemente porque las Escrituras usan diferentes palabras para definir diferentes etapas. Si a nosotros no nos enseñaran que la palabra hijo puede ser nepios, huíos, entre otros más tecnón, hay como 6 si mi memoria no me falla, y lo vamos a estudiar todo eso. Nosotros entendemos que hijo es hijo, desde que tú eres hijo, pero que tú no pasas por diferentes etapas de madurez y de crecimiento. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando, o sea, abrazándolo, digiriéndolo. Entonces esas palabras como nacer de nuevo y adopción definen las diferentes etapas de la filiación. ¿Qué es la filiación? El ser hijo de Dios. Vamos a Romanos 8:15. Una canción que cantábamos aquí, que debemos seguirla cantando porque es muy fácil cantar esa canción. Ya no soy esclavo del temor. Es muy fácil cantarla. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? Esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Al pecado. ¿Esclavitud a qué? No estamos bajo el dominio de la serpiente antigua. Pues no habéis recibido el espíritu
de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a quién, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? El Espíritu, bueno aquí dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, en Romanos 8:15, cuando declara, por lo cual clamamos Abba Padre, ustedes saben, y no lo voy a repetir de nuevo, que nos habla acerca del primer llanto, el primer grito que hace un bebé cuando sale del vientre de su madre. Y tanto es así, que aquí hay médicos, si un niño sale del vientre de su madre y no grita, ¿qué hacen los médicos? Yo no sé si lo siguen haciendo, porque como todo va cambiando, le dan una palmadita, porque ese es el grito de vida, yo diría. Es el grito, ¡estoy vivo! Entonces ese grito, ¡Abba Padre! Precisamente, es un grito. Los judíos hacen una referencia tan hermosa entre el Abba Padre a ese primer llanto, ese primer grito que hace un niño recién nacido. Y eso es lo que en nuestro espíritu clamamos constantemente, Abba Padre. Y esa es la referencia que en griego nos hace al nepios, al infante, al bebé que acaba de nacer. Y ese nepios es un hijo que ha nacido de nuevo, pero es un bebé. No tiene la capacidad de administrar la herencia. No tiene esa capacidad. Y por eso la palabra adopción en griego habla de huidesesia, no sé cómo se pronuncia, tengo que buscarla, y que está en Strong 5207, y es huiodesia, es una palabra compuesta, y la primera parte es huios, que si ese sí habla, hace referencia a un hijo totalmente maduro. El huios es el hijo totalmente maduro que puede administrar la herencia. Y en Mateo 3:17, cuando ya se lo mencioné a ustedes, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en esa etapa de la vida de Jesús, Él se convirtió en ¿qué? En un huios. Porque Él podía ya operar en la plenitud de la herencia que ya el Padre le quería entregar a Él. Ustedes saben cómo fue la vida de Él, un revolucionario espiritual, que vino a establecer el orden de Dios en la casa de su Padre, milagros, prodigios, señales, donde las aguas, donde la tormenta, nada más le digo shalom a la tormenta, está quieta. Yo soy el príncipe de paz y ordeno que en este caos, esta tormenta, se establezca el orden divino. Y la tormenta no es de que diablo, te reprendo, diablo. No, él sabía quién él era. Él sabía que toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra fue entregado a Él. Y por cuanto Él operaba en esa magnitud de convicción, todo se le sometía a Él. O sea, la tierra se sometía a Él. La tierra reconocía los pasos, las pisadas. Imagínense, cada vez que Él caminaba, cómo la tierra se recibía, esa vibración, porque la tierra aguarda con gemidos indecibles, aguardando la manifestación de los hijos. El Hijo vino, pero habla de los hijos de Dios. De los hijos, el cuerpo corporativo, los que están en el norte, en el sur, en el este, en el oeste del globo terráqueo. No podemos vernos individualmente, por eso muchas veces fracasamos en las decisiones que tomamos, porque nos vemos individualmente. Nosotros somos miembros de un cuerpo, muchos miembros formamos ese cuerpo. Entonces, acuérdense también, por ejemplo, en Isaías 9:6, ya pueden ser tan gentil de repartirme el pan y el vino para ir concluyendo. Aquí Isaías 9:6 habla y dice así. El verso 6, porque un niño es nacido. ¿Quién fue que nació? ¿Un huios o un nepios? Un nepios, porque un niño es nacido. Hijo es dado. ¿Ese hijo quién es? El huios. Yo le entrego un niño y todo el mundo se queda, el niñito Jesús, el niñito Jesús, el niñito Jesús. Ese niñito Jesús creció, se formó, fue a la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero muchos nos quedamos, el niñito. ¿Están conmigo,
Entonces el Señor viene a romper esos paradigmas. No, Él está sentado a la diestra de Dios Padre con todo esplendor, con toda gloria y con toda majestuosidad. Y Él está en control de todo. Claro, hay cosas que tienen que ocurrir y van a ocurrir, pero Él es Dios y está sentado en su trono. Porque un niño nos es nacido, nepios. Hijo nos es dado, huios, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. También dice que Padre eterno, príncipe de paz. Se ha visto a Felipe, como yo quiero ver al Padre, Jesús, es que quiero ver al Padre. Y Jesús le dice, oh, pero ven acá, Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y no has visto al Padre. Por eso es que tenemos que orar, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, porque tú puedes tener la representación del Padre delante de ti y darle patadas. Entonces, Felipe, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Pero ese principio de la exacta representación debe de ser incrustado en nosotros. El hijo es diferente que el niño, aunque sea la misma persona. El hijo es diferente que el niño. Y es mi deseo y es mi oración que en este año nosotros podamos avanzar agresivamente y dejar atrás las cosas de niños, las necedades de los niños. La necedad está ligada al corazón del niño. Más la vara de la corrección. La vara es la palabra, es la vara de la corrección, la palabra que viene a cortarnos, que viene a atacar la cultura de orfandad que cargamos, que viene a confrontar en nosotros los años y los años que venimos operando en qué, según mis emociones, sentimientos y pensamientos, y siendo gobernado por eso, versus el ser gobernado por su palabra. Entonces, el hijo es diferente que el niño y ambos hacen referencia a dos etapas de crecimiento. Por eso si le preguntan nacer de nuevo y adoptado, no, es que la Biblia habla de dos etapas diferentes dentro del desarrollo de un hijo de Dios. Esta es nada más la introducción de lo que vamos a estar hablando. Entonces nosotros nacemos y nos desarrollamos en múltiples etapas. Y las etapas deben de ser de mayor crecimiento, de mayor madurez. Porque pueda ser y darse el caso y que Dios nos libre, que usted está avanzando bien en la carrera de fe, en su carrera, y de repente usted decide quedarse en un camino. Cansado del camino, estoy cansado del camino, me quedo aquí, como el libro del peregrino. Usted se queda ahí distraído, viendo los pajaritos, viendo las oportunidades que se te pueden presentar en esa posición. Y decide no avanzar. ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso es un anatema. Porque sabiendo lo que tiene que hacer y no lo haces, se convierte en un maldito. Dios no maldice, pero ¿y si yo digo, hasta aquí llegué yo? Que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y ya, y me voy con Él y me voy con Él. Entonces usted aborta el propósito de Dios en su vida. Como una vez en un libro de Miles Monroe dice que el cementerio está lleno de hombres y mujeres de Dios que abortaron el propósito de Dios. Y quizás tuvieron grandes éxitos, pero abortaron el propósito de Dios. Entonces nosotros, y con esto cierro de verdad, nosotros nacemos y nos desarrollamos en diferentes etapas de madurez, hasta llegar a ser un hijo maduro. Hasta llegar a ser un hijo maduro. Y nosotros, entonces el hijo maduro, ¿qué hace el hijo maduro? En los negocios de mi padre yo debo de estar. Pero no vaya a pensar que si usted se va a ocupar de los negocios de su padre, usted no va a trabajar, ni estará en ninguna esfera de influencia, no. En cualquier esfera de influencia que Dios le dé a usted, ojo con lo que estoy diciendo, en cualquier esfera de influencia que Dios le dé a usted, usted está llamado a representar el reino. Y ahí usted está en los negocios de su padre. Porque para esto fuimos llamados nosotros según lo que leímos en Efesios capítulo 1 desde antes de la fundación del mundo. El Padre nos predestinó. Entonces ya repartieron el pan y el vino, yo también lo tengo acá. Lucas 2, 49. ¿Se acuerdan la historia cuando fueron a adorar al templo José, María y Jesús? Y cuando iban a retornar,
él se desaparece de sus padres, se queda en el templo, es hallado por José y María en el templo hablando con los maestros de la ley. Y está hablando con ellos y sus padres. Imagínense, yo me pongo a pensar la responsabilidad tan grande que tenía José y María de saber que Dios Padre le había asignado a ellos el cuidado del Mesías. Hay que ponerse en la posición de ellos desesperados, buscando a Jesús, porque eran caravanas y caravanas y caravanas para ir a adorar en el templo, para presentarse y llevar su ofrenda en el templo. Caravanas de días, en carretas, no en avión, no en Learjets, en carretas ahí, o a pie, o en burros como fuera. Y de repente lo encuentran en el templo, en una conversación profunda con los sabios de la ley. Y ellos se maravillaban. Tenía, ¿qué? 12 años. Y entonces sus padres, yo sé lo que es perderse un niño por 15 minutos, que son como 15 horas. Yo sé lo que es eso, como 15 días, uno se siente. Entonces, en Lucas 2:49, él le contesta a sus padres: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Me acuerdo que Gilbert trajo una enseñanza en los negocios de mi padre. Entonces, yo me hago la pregunta: ¿cómo nosotros estamos ocupándonos de los negocios del Padre? Porque el ocuparse es no ser un haragán en la asignación que Dios nos ha dado, sino saber que donde quiera que Dios nos ha colocado, ahí yo represento a Dios Padre. Y si fallo, porque todos fallamos, está el perdón, la reconciliación. Pero es diferente, digo, es importante, no diferente, que nosotros en esta temporada hagamos un propósito fiel de madurar, de no quedarnos como estábamos el año pasado. Porque la realidad es que cuando se nos revele a nosotros las diferentes etapas de crecimiento, nosotros vamos a poder descubrir en cuál yo me encuentro y hacer los ajustes necesarios. Porque la responsabilidad mayor sobre su vida, la razón por la cual Dios ha preservado su vida, es para que usted pueda cargar la representación de Dios. No es salvo e irse al cielo. Irse al cielo, eso lo sabemos que lo tenemos. Sino que fuimos creados para representar a Dios en un mundo entenebrecido. Y ese es su llamado principal. Y a veces pensamos que es predicar. ¿Y por qué a fulano lo ponen a predicar y a mí no? Revise su corazón. Revise su corazón. Porque es un tema de gracia y un tema de asignación. Hay personas que cargan una gracia particular donde el Padre lo ha asignado a tal o cual operación dentro de su casa. Pero no es un tema de predilectos. Es un tema de quien Dios asigne. Pero debemos de cuidar nuestros corazones. Porque los dardos vienen. Porque ¿cuál es el propósito del enemigo? Divides y vencerás. Te tira un dardo, te tira otro dardo, te tira otro dardo. Y si nosotros no discernimos si esos dardos vienen del alma, de la mente del alma o de la mente del espíritu. Y reconocer que en Cristo no debe haber competencia. Y eso es algo que los apóstoles genuinos y los ministros genuinos están recalcando constantemente. Dios ha configurado la vida de cada uno de ustedes para ustedes estar en lugares específicos. Y no piensen, no, a mí me dieron este cargo, me dieron esta función porque por mi CV. Sí, usted puede tener un CV bueno, pero esa es la mano de Dios. Porque cuando Dios coloca a un hijo en cualquier lugar, es la mano de Dios. Y el día que usted se olvide que es la mano de Dios, cuídese. En cualquier lugar, hasta en su casa, si usted es una ama de casa, y usted tiene que prepararle comida a sus hijos, a sus nietos,
que lo que usted tenga, aunque esté viejito, pero que esté limpio. Que su casa pueda representar el reino. Que la gente se siente agradado de ir a su casa porque hay una atmósfera. No estoy hablando de mansiones ni de casas chiquitas, no estoy hablando de la atmósfera interior de su casa. Porque esa es la atmósfera que hay dentro de usted. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual usted fue creado? Para que represente a Dios. No se trata de usted, se trata de Él. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esta no es una responsabilidad de un apóstol o del ministerio quíntuple. No, esos son todo el cuerpo. Entonces debe de ser una necesidad imperiosa en nuestro ser interior. Yo quiero madurar. Quiero transformar las áreas de mi carácter necesarios que me van a ayudar a poder estar en esferas donde Dios me quiera colocar. Porque esa es la responsabilidad de todos dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es central a su existencia. Eso es esencial a su ser. El crecer es imperativo. Y que este año de un avance agresivo, nosotros podamos lidiar con los asuntos de nuestros corazones. En este ayuno que vamos a tener, vamos a recibir la profecía que Dios le dio a mi padre espiritual el año pasado. La vamos a leer, a estudiar, a meditar, a ponderar, a sopesar. Porque no se pierda lo que Dios quiere hacer en su vida. No aborte lo que Dios quiere hacer en su vida. No se quede estática o estático como la esposa de Lot. No lo haga. Porque si usted llega a abrazar esta verdad, usted va a ser catapultado. Y si usted no la abraza, abortará el propósito de su adopción. Será hijo, nunca perderá la posición de hijo, pero no alcanzará. Y me acuerdo ahora rápidamente en el libro de Ruth, Maslión y Queslión. Uno era un hijo enfermizo y se murió a muy temprana edad. Y el otro abortó el propósito por el cual Dios lo envió. Eso significaba su nombre. Entonces, que nosotros no seamos como ellos. Que nosotros no seamos nepios. Que tomemos una posición de gobernar nuestras emociones, de vivir por principios eternos y de hacer primero lo que es primero. Lo primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento. No hagáis ídolos. Cuidemos de los ídolos que habitan en nuestros corazones. Cuidémonos todos. Porque un hijo puede ser un ídolo. Un esposo puede ser un ídolo. O la ilusión de un matrimonio puede ser un ídolo. O cualquier objeto, cualquier cosa. Nosotros no cargamos ídolos de imágenes, pero ¿y los ídolos que están acá? Posición, status quo, hacer lo que tenga que hacer. Lo que es de Dios y lo que le corresponde a Dios, le corresponde a Dios. Que Dios nos permita avanzar, que podamos ser hijos competentes, hijos que tengamos la mira en lo eterno. Y sí, vamos a disfrutar de muchas cosas en esta tierra, pero la mira en lo eterno. Las distracciones vienen para impedir un avance, para impedir crecimiento. El enemigo es astuto creando situaciones alrededor de nosotros para que perdamos la mirada, para que nos distraigamos en cosas que no tienen un fundamento eterno. Como hay una frase que dice, elija sus batallas, no se meta en todas las batallas para que fracase. Elija sus batallas y sea sabio, porque todo el que va a la guerra se sienta primero y todo el que va a edificar una torre se sienta primero a calcular. Que podamos funcionar con la gracia divina que está por encima de las competencias y esas habilidades que todos cargamos en lo natural. Porque nosotros sabemos que así como nos adiestramos para nuestras carreras y nuestra profesión, también debemos como prioritario prepararnos, capacitarnos y adiestrarnos para nosotros darle cumplimiento a esa gran responsabilidad. Así que Padre, te damos gracias por esa herencia que tú tienes para con nosotros, por habernos colocado en la tierra, para ser revestidos de la identidad de Cristo,
para que Dios sea visto en cada uno de nosotros. Así es la tierra llena de tu gloria, porque tus hijos serán dispersos en toda la tierra, cargando tu gloria, cargando tu identidad, manifestando tu misericordia, tu bondad, tu benevolencia, Padre. Que nosotros podamos vivir para representarte a ti. Y que podamos verte en el hermano y la hermana, mi Dios, para que nosotros podamos representarte. Y sí sabemos que todos los que estamos acá hemos pasado por procesos difíciles, pero cada uno de esos procesos fueron importantes en nuestras vidas para nosotros poder llegar algún día a que el Padre pueda decir: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Padre, gracias te damos, porque poco a poco estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Cristo está siendo revelado. Trae esa convicción profunda, Padre, en nosotros, de saber que cargamos una gran responsabilidad en la tierra, de representarte a ti, de colaborar en tu reino, de entender que todo, absolutamente todo lo que tú nos has dado a nosotros, es para que nosotros seamos mayordomos. Y que dentro de esa mayordomía lleguemos a ser esclavos voluntarios por amor. Porque hemos sabido que Cristo nos sacó de las mismas garras del infierno para colocarnos en esa posición de ser hechos hijos de Dios, conforme a su voluntad. Padre, al comer este pan, todos comemos el mismo pan. Sabemos que este pan representa tu cuerpo, que fue entregado para el rescate de todos los hijos de Dios. Y aquí tu copa, Padre, que representa por igual la sangre que nos redimió, la sangre derramada. Y así como en el viejo pacto se colocó en el Éxodo la sangre sobre los dinteles de las puertas, y el ángel de la muerte se sometía a la sangre del cordero colocada en los dinteles de las puertas. Así también que tu sangre, que ha sido colocada en el dintel de la puerta de nuestros corazones, así también se someta todo aquello que quiere interferir con nuestro avance en la adopción de hijos. Gracias, Padre, te damos por estos elementos, los bendecimos en tu nombre y todos comemos y bebemos en Cristo Jesús. Amén. Al terminar, nos colocamos sobre nuestros pies y cantamos un cántico de despedida, sabiendo que el Dios de toda gracia el pan y el vino, nos sentamos a la mesa donde hallamos bendición y gracia, sanidad y liberación, como símbolo de nuestra unión, de que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo.